Hermanos, al libro de Hebreos, porque allí estamos, Hebreos en el Nuevo Testamento. Recordamos algunas cosas importantes al entrar al libro de Hebreos, ¿no? Recordamos, repasamos. Una de ellas es que la carta fue dirigida a la nación de Israel. Y esto abarca a los que eran creyentes como también a los que no creían en Cristo. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios no hace división dentro de Israel. Todos los israelitas, es decir, de la sangre de Abraham, ¿no? Todos ellos eran considerados el pueblo de Dios, cada israelita. Pero eso lo recordamos porque necesitamos entender con mucho cuidado que la carta de Hebreos está dirigida a todo Israel, incluyendo a los creyentes en Cristo de Israel, incluyendo a los judíos creyentes, pero también a los no creyentes. Es decir, el destinatario de la carta es la nación entera de Israel, los que son de la sangre de Abraham, todos ellos, sin excepción, creyentes o no creyentes en Cristo. Todos los judíos son los que a quienes está dirigido este libro de Hebreos, ¿no? Por eso es que acá en el libro de Hebreos hay varias exhortaciones, para recordar cómo desde el tiempo desde el tiempo antiguo, Dios ha ido tratando con ellos y por varios lados en el libro de Hebreos hay un recordatorio, como Dios nos habló, como Dios nos habló. Así que es muy importante de entender que el libro no es como los otros libros del Nuevo Testamento, ¿no? Hay 27 libros en el Nuevo Testamento, todos ellos van escritos a los creyentes. Bueno, claro, también cualquier persona incrédula puede leernos, ¿no? Pero, por ejemplo, las cartas de Pablo son dirigidos a los creyentes de la iglesia, todas estas. Con Hebreos es diferente, escrita por Pablo, claro, pero el destinatario no es exactamente la iglesia de los gentiles, sino Israel en su conjunto. Todo el pacto antiguo que está en el Antiguo Testamento, ¿no? El pacto de la ley, los mandamientos extensamente explicados en el Antiguo Testamento, todo eso. Pero ahora hubo un cambio para un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y entonces todo ese cambio al nuevo pacto de gracia está aquí, en el libro de Hebreos, que no es un libro tan extenso, ¿no? Son 13 capítulos, pero allí todo lo que Dios quiere que Israel, su pueblo, pueda aprender en cuanto al nuevo pacto de la gracia. El cambio que hubo a través de Cristo en relación a los mandamientos de la ley y del Antiguo Testamento. Entonces, no podemos olvidar en ningún momento eso. El destinatario de Hebreos es la nación entera de Israel, tanto creyentes como incrédulos, tanto los obedientes judíos, también los judíos desobedientes. Todos ellos son los que reciben, bueno, Dios dirige para ellos, ¿no? El libro de Hebreos. Y eso para no caer en interpretaciones equivocadas que muchas veces se han hecho interpretaciones equivocadas de varios pasajes del libro de Hebreos. Una de esas, por ejemplo, más adelante veremos, pero una de esas fallas al interpretar el libro, al entender Hebreos, es tomar varios versículos de aquí de Hebreos para decir, ya ves, ahí dice que se pierde la salvación. Ya ves, en este capítulo de Hebreos dice que se pierde la salvación. Por eso, desde el inicio entenderemos, ¿no? Hebreos va dirigido a Israel. Judíos creyentes, judíos incrédulos, todos ellos de la sangre de Abraham, sin excepción. Muy bien, entonces, recordando, estamos en el capítulo 1
los primeros versículos y leemos nomás para repasar. Dios que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esas dos palabras, los padres, son los padres de Israel, empezando por Abraham, Isaac, Jacob. No se refiere a los padres de la iglesia. No hay padres de la iglesia, no hay. Son los padres de Israel, ¿ve? Ahí nomás de arranque están las palabras judías. Dios que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Los profetas, todos los profetas fueron judíos, todos fueron israelitas. No hubo ningún profeta gentil, si hablamos del Antiguo Testamento, ¿ve? Incluso en el Nuevo Testamento no hay ninguno de los autores que sea gentil, con una sola excepción, que es Lucas, el médico amado que dice la Biblia. Él es el único de los que escriben en el Nuevo Testamento como gentil. Todos los demás, y en el Antiguo Testamento no hay ningún autor de los gentiles. Los padres que dice ahí son judíos, los profetas todos son judíos, ¿ve? Ahí nomás empezando, que habló a Israel, Dios, en otro tiempo, a los padres por los profetas. No está hablando que Dios le habló al mundo gentil, no. Está hablando que Dios habló, pero habló a Israel. Muy bien. Ahora Dios ha hablado, versículo 2, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos. Y ya vimos eso, ¿no? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, ya vimos eso también. Pero en esta parte del versículo 3 nos detenemos para analizar lo que dice a la mitad del versículo 3. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Eso. No solo el Señor Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios, del Padre, sino algo más, dice el verso 3, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, esta palabra de su poder ya no es referido al Padre, sino al Señor Jesús. Inmediatamente entendemos allí la divinidad del Señor Jesús. Y nos dice aquí que el universo entero está sustentado por algo. Algo sostiene, en primer lugar, la existencia del universo. Hay algo que lo sostiene y es la palabra del Señor Jesús. El universo no puede seguir existiendo si no es por la palabra del Señor Jesús. Aquí lo dice, ¿no? Algo que los científicos jamás lo van a reconocer, jamás lo entienden, porque el orgullo de ellos les impide entrar humildemente y escuchar a Dios en la Biblia. El orgullo de la ciencia es una barrera grande para que ellos entiendan la verdadera ciencia que está en la Biblia, no en las universidades. La ciencia está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y lo que los científicos no lo entienden jamás, aquí dice la Biblia. El universo entero necesita algo para continuar existiendo. Y eso no lo saben los señores de la ciencia, no lo saben. Pero aquí nos dice, estamos en el versículo 3. Otra vez leamos el versículo 3, ¿no? El cual, es decir, el Señor Jesús, quiere decir, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la imagen expresa de su sustancia, de la sustancia del Padre, ¿no? Y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí está, con el poder de Cristo, sustentando el universo entero con la palabra de su poder. Eso significa que para que el universo siga existiendo, hay algo necesario para que siga existiendo. De otra manera, el universo quedaría aniquilado. Algo hay que le da existencia, bueno, que le dio existencia cuando fue creado. ¿Qué es lo que le dio existencia al universo? Lo mismo,
la palabra de Dios. La palabra de Dios ordenó que el universo comience a existir. Nada de aquel Big Bang supuestamente que millones y millones de años atrás hubo una explosión gigantesca que llamada Big Bang y que así empezó el universo. Ninguna de esas fantasías de los científicos es verdadera. El mundo comenzó, el universo comenzó cuando Dios ordenó con su palabra que existieran. Las primeras palabras de Dios son en la Biblia, y dijo Dios. Es la primera vez que Dios habla. Génesis 1, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Es decir, Dios mandó que existiese la luz. No existía la luz. Ahora dijo Dios que exista la luz. Dios mandó que comience a existir y la luz comenzó a existir. Ese es el origen de todas las cosas, la palabra de Dios. La palabra creadora de Dios es el origen de todo el universo. Pero aquí entendemos en el versículo 3, como digo, ¿no? Algo muy especial que jamás los físicos lo entienden, ni los de la ciencia. El universo necesita que la palabra de Cristo lo siga sosteniendo, porque si no es por la palabra del Señor Jesús, el universo va a dejar de existir. Eso dice aquí. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí está, algo que tal vez no nos hemos dado cuenta nunca antes, ¿no? Si no es porque la palabra del Señor Jesús sostiene este universo, si no es por eso, se aniquilaría en una fracción de segundo. Por ejemplo, un auto puede ser último modelo, puede ser 0 kilómetros, nuevecito, recién salido de fábrica, todo perfecto en el auto, pero necesita gasolina, ¿no? O petróleo, si es petrolero el motor. Entonces, si no tiene combustible, no va a caminar. Y cuando camina el auto, va consumiendo el combustible. Por más que sea nuevecito, flamante, 0 kilómetros, tiene poca gasolina, avanzó 50 kilómetros, se olvidaron de echar más gasolina y se plantó. No avanza más. Nuevecito el auto, pero le faltó combustible. El combustible sostiene la marcha del carro, ¿no es así? Hay algo que sostiene el funcionamiento y la existencia del universo. Ese algo que sostiene para que el universo no solo exista, continúe, sino que esté funcionando. Ese algo es la palabra del Señor Jesús. Tal vez primera vez que usted lo entiende, ¿no? Si no es por la palabra del Señor Jesús. Aquí no se refiere a Dios el Padre, sino al Señor Jesús. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Sigue así, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo. Habiendo el Señor sido llevado según el plan de Dios a la cruz, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas, después de haber hecho la purgación de nuestros pecados, que también se dice la expiación o el pago de la justicia de Dios. Ante Dios nuestros pecados fueron expiados por él mismo, por sí mismo. Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, después de eso, ¿no? Después de eso, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese fue el plan de Dios. Ahora, una pregunta que surge aquí. Dios tenía en la eternidad su plan en cuanto a la salvación del hombre. Dios tenía previsto el pecado del hombre. Dios sabía que el hombre iba a pecar. No hizo Dios que el hombre pecara. El hombre mismo, nosotros mismos, escogimos desobedecer a Dios.
Pero Dios sabía que el hombre iba a pecar, por supuesto, Dios lo sabía. Y Dios preparó desde la eternidad al Señor Jesús como el Cordero Redentor de nosotros. Y en el plan de Dios estaba que después de la humillación y de la muerte suya, el Señor iba a ser exaltado hasta la majestad en las alturas, es decir, al lado del Padre, ¿no? Una pregunta que surge aquí es esta. En la eternidad, cuando Dios aún no había creado el universo, cuando la Trinidad, Dios el Padre y Dios el Hijo, Cristo Jesús y el Espíritu Santo, cuando en la eternidad existía la Trinidad, ¿en qué posición estaba el Señor Jesús en relación al Padre? No lo sabemos. Esa es una de las cosas que no sabemos, ¿no? Pero vayamos a el libro de Filipenses en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y allí vemos con más detalle cuál fue el plan de Dios en cuanto a exaltar, porque aquí nos dice Hebreos 1:3 que el Señor Jesús fue asentado en la diestra de la majestad, en las alturas, en el lugar altísimo de Dios allí. ¿Cuál era su posición antes? Al lado del Padre, por supuesto. Pero ¿cómo es que ahora, debido a su muerte, es exaltado a la derecha de Dios para reinar junto con el Padre? ¿Y cuál fue su posición anterior en la eternidad? Pues no lo sabemos simplemente, ¿no? No tratemos de contestar algo que la Biblia no nos explica. No lo sabemos, pero a raíz de su muerte, de su obediencia suprema, el Señor Jesús fue exaltado al lado del Padre. Leemos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres. Y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Así que aquí vemos cómo el Señor Jesús es exaltado soberanamente a los lados de Dios, en el lugar altísimo de Dios. Después de su obediencia hasta la muerte, el Señor Jesús, debido a esa obediencia suprema, es exaltado al lado de Dios Altísimo, ¿no? Y si Él fue recién allí exaltado al lado altísimo de Dios el Padre, ¿cuál era su posición anterior en la eternidad? Como digo, no lo sabemos, no especulemos sobre algo que la Biblia no nos explica, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en la eternidad estaba en la comunión del amor divino el Padre, una persona distinta del Hijo, Dios el Hijo, Cristo Jesús, y otra persona distinta, el Espíritu Santo. Tres personas eternas. No fue creado el Señor Jesús al venir a este mundo. Él es el creador. Cristo es el creador. Cristo es Dios. Él es eterno junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Eso sí lo sabemos en la Biblia con toda certeza.
Dios es trino, es eterno. Y las tres personas de la Trinidad son uno, no son tres dioses. Los tres son un solo Dios, ¿no? Ahora, por el Señor Jesús fue exaltado al lugar altísimo de Dios recién después de su humillación, de su obediencia suprema y de su muerte. Ahora volvemos a Hebreos, entonces, capítulo 1, y ahora el versículo 4. Hebreos 1:4. Siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Y justamente, ¿no? Lo que dice acá el verso 4, que el Señor Jesús alcanzó más excelente nombre que ellos, es lo que hemos leído en Filipenses, acabamos de leer. Le dio nombre, Dios el Padre, le dio al Señor Jesús nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y en el lugar del infierno, debajo de la tierra. También toda persona al nombre de Jesús se doble su rodilla ante él. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre a él. Es decir, a causa de su obediencia suprema y de su humillación y de su muerte. Hay alguien que quiso hacer lo contrario, ¿no? Lucero, que era el nombre original de Satanás, Lucero, el diablo, quiso hacer lo contrario. Se llenó de soberbia y dijo: a los lados del norte, donde está el Altísimo, allí subiré, seré semejante al Altísimo, llenándose de soberbia, queriendo usurpar el lugar altísimo de Dios. El Señor Jesús fue exaltado de parte de Dios el Padre, pero fue exaltado por su obediencia hasta la muerte. Esa fue la razón de que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el camino de Dios para la grandeza. Ese es el camino de Dios para la gloria. Y la Biblia dice que todo aquel que se humillare será exaltado, pero no se exalta a sí mismo, es Dios quien lo exalta. Seguimos leyendo en el versículo 5, Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Ahora, en esta parte del capítulo 1 hay varios pasajes bíblicos que son citados del Antiguo Testamento y son numerosos, que es una de las pruebas de la veracidad de la Biblia, ¿no? En este capítulo hay como 5 o 6 citas del Antiguo Testamento. Pablo, el autor de Hebreos, está citando varios versículos, algunos de ellos que están en el libro de Salmos. Por ejemplo, el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Que es un versículo del Salmo 2. Y aquí es comparado el Señor Jesús con varios personajes. En primer lugar es comparado con los ángeles, luego es comparado con Moisés, luego con Melquisedec, etc. La primera comparación que Dios hace del Señor Jesús como Hijo de Dios es la diferencia, la superioridad de Él, por supuesto, ¿no? El Señor Jesús creó a los ángeles, como dijimos el domingo anterior, ¿no? ¿Cómo fue hecha la creación? Así como un arquitecto diseña toda la construcción del edificio y el arquitecto ya tiene listo el diseño completo.
No hay muchos planos. Si es un edificio de 10 pisos, supongamos, hay como 50 planos o más, 70 planos. ¿Por qué? Plano de electricidad, plano de instalación sanitaria, plano de estructura, un montón de planos. Todo eso ya está listo antes de empezar a poner el primer ladrillo. Eso lo hace el arquitecto junto con el ingeniero civil. Y luego ellos le encomiendan al contratista, ¿no? Hay un contratista que es el jefe de todos los albañiles que construyen. El arquitecto diseña, el contratista construye. El contratista no diseña, se basa en los planos para construir. Dios el Padre diseñó el universo entero. Él diseñó todo lo que existe, el Padre, y le encargó la creación de todas las cosas según el diseño del Padre. Dios se lo encargó al Señor Jesús. El Señor Jesús fue como aquel contratista, ¿no? Que ejecuta la construcción según el diseño que le ha sido entregado. El Señor Jesús ejecutó la creación. Él ha creado todas las cosas por encargo del Padre. Ese fue el orden de la creación. Por el diseño del Padre, por el encargo de Dios el Padre, el Señor Jesús creó todas las cosas que existen, incluyendo a los ángeles, pero aún así hace una comparación con ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, verso 5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios no le llamó a ninguno de sus ángeles mi hijo. No, solamente es llamado así el Señor Jesús. Ahora, nosotros somos llamados hijos de Dios. Y aquí hay una cosa interesantísima. Escuchemos con atención, que en el Antiguo Testamento eran llamados hijos de Dios los ángeles, con minúscula, porque hay un solo hijo de Dios, como dice aquí, ¿no? Mi hijo eres tú, el único que hay, el único hijo de Dios, con mayúscula. Pero los hijos de Dios es una frase referida en el Antiguo Testamento a los ángeles. En el libro de Job, principalmente, está esa frase, los hijos de Dios. Se refiere a los ángeles, nadie más. Son llamados ellos hijos de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Quién? Los ángeles. Muy bien. Ahora en el Nuevo Testamento ya no. Estas palabras, hijos de Dios, ya no tienen nada que ver con los ángeles. ¿Con quiénes tiene que ver? Con nosotros. El título que es usado para los ángeles, hijos de Dios, ahora le es dado a los creyentes en Cristo en el Nuevo Testamento. Desde Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Se dan cuenta que cómo Dios ha puesto sobre nosotros ese nombre, hijos de Dios, con minúscula, ¿no? Que fue referido a los ángeles, ahora es referido a los creyentes. Y hay mucha diferencia entre nosotros y los ángeles. El hombre es como el hijo menor de Dios, algo así. Hay una enorme diferencia en el poder que tienen los ángeles. Los ángeles son muy poderosos. Así los ha creado Dios con mucho poder. Pero por otro lado, su morada no es en esta tierra. El lugar de los ángeles es el espacio, el cielo, no el cielo de Dios, pero el cielo, el universo, la morada de ellos, de los ángeles. El hombre tan débil, tan limitado, su morada es en la tierra. Y los ángeles son mucho más grandes, mucho más poderosos que nosotros. Pero ahora ese nombre, hijos de Dios, que Dios usó para referirse a ángeles, ahora a los creyentes en Cristo, hombres
débiles, pecadores, desobedientes, nosotros, por el único hecho de creer en Cristo, somos llamados hijos de Dios. Y hemos llegado a esa condición. No solamente somos llamados, somos verdaderamente hijos de Dios, con minúscula, ¿no? Y ahora en el libro de Primera de Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Qué cosa tan grande que nos ha sido dada a los creyentes, hombres tan débiles, tan pecadores, de llegar a ser hijos de Dios. El único hijo de Dios con mayúscula es el Señor Jesús, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, que es una cita del Salmo 2. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí está, ¿no? Nadie en la Biblia merece adoración si no es Dios mismo. Nadie puede ser adorado fuera de Dios. Vemos en Apocalipsis, en Revelación, que es lo mismo, ¿no? Ahí en Revelación hay un momento cuando Juan el apóstol, que escribe Apocalipsis, vio al ángel y Juan se postra delante del ángel, como para adorar al ángel. Y el ángel le dice, no, no, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Adora a Dios. No te puedes postrar delante de mí. Eso dice el ángel. No pretendas adorarme, adora tú a Dios. Así que en la Biblia siempre la única adoración es exclusivamente a Dios mismo y nadie más, ¿no? Y ahora en el versículo 6 nos dice lo siguiente, citando también, es un versículo del Antiguo Testamento, y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Al Señor Jesús. Al Señor Jesús, adórenle todos los ángeles de Dios, porque Él es Dios. Es Dios y también es hombre. Ambas cosas completamente, ¿no? No es Él la mitad Dios y la mitad hombre, sino que Él es ambas cosas completamente. Él es completo Dios y Él es completo hombre. Y por eso es el único capaz de ser el mediador entre Dios y los hombres. Y por ahí van tocando las puertas esos señores que se llaman testigos de Jehová, engañando a las personas y negando a Cristo como Dios y como Hijo de Dios, negándolo a Él. Y si uno les pregunta a ellos, ¿qué dice usted que es el Señor Jesús? Él es como un Dios menor. Esa es una enorme blasfemia. Usan esa palabra. Estos mentirosos testigos de Jehová se refieren a Cristo diciendo, Él es un Dios menor. Esa es una herejía, es una gran blasfemia. Y también lo han hecho en el libro de Juan. Vayamos un momentito al primer versículo de Juan, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Si ustedes llegan a revisar la Biblia falsificada, adulterada de los testigos de Jehová, han hecho algo que tiene una maldición al final de la Biblia. Los últimos versículos de Apocalipsis dicen, si alguien añade a las palabras de Dios, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras de Dios, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y eso han hecho los testigos de Jehová. Han añadido y también han quitado.
estando sujetos a maldición de Dios al haber hecho eso con la Biblia. Si uno lee la Biblia adulterada de los testigos de Jehová, Juan 1:1, ¿qué dos cosas han hecho allí? Han puesto Dios con minúscula referido al Señor Jesús. Y han agregado el artículo 1. Leemos allí, ¿no? En el principio ya era el verbo, el Señor Jesús. Y el verbo era con Dios. Y Dios era el verbo, afirmando directamente la divinidad del Señor Jesús. Él existía junto con el Padre, junto con Dios, al lado de Dios. Pero a continuación dice, Dios era el verbo. Cristo Jesús, el verbo, era Dios. Estaba Él, existía al lado de Dios, pero Él era Dios. Y ahí está el misterio de la Trinidad, algo inexplicable en términos humanos, ¿no? Aquí dice Juan 1:1, el Señor Jesús existía junto con Dios, pero Él era Dios. ¿Eh? En el principio ya era el verbo, Cristo Jesús, y el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. No encontramos explicación a eso, no hay. Cristo estaba al lado de Dios, pero Cristo era Dios. Y eso lo dice Juan 1:1, que han hecho los testigos de Jehová. Le han puesto Dios con minúscula y han afirmado una blasfemia increíble de atreverse a cambiar la Biblia de esa manera. Y han puesto, y el verbo era un Dios, agregándole malignamente ese artículo un, porque el artículo un no existe en el original de la Biblia. Y le han añadido, y el verbo era un Dios. La Biblia no dice que Él era un Dios, simplemente Él era Dios. El único que hay, Cristo es Dios, es el único Dios que hay. Pero los testigos de Jehová le han añadido una palabrita perversamente, y el verbo era un Dios con minúscula. Es increíble el atrevimiento de hacer eso, de cambiar la Biblia, añadirle una palabra y quitarle la minúscula para negar la divinidad del Señor Jesús, para negar su divinidad, queriendo cambiar. La Biblia no puede ser cambiada, pero ellos sacan una Biblia cambiada, ¿no? Y en lugar de decir, como dice la Biblia, Dios era el verbo, ponen, y el verbo era un Dios con minúscula, o sea, uno de tantos dioses con minúscula. Increíble realmente la blasfemia de los testigos de Jehová. Pero entonces volvemos a Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Al comparar al Señor Jesús con los ángeles, vemos allí, ¿no? Hay una diferencia incomprensible. Los ángeles son creados, el Señor Jesús es el creador de los ángeles. Y por eso entonces nos dice la Biblia, adórenle a Jesús todos los ángeles de Dios. Versículo 7. Y ciertamente con respecto a los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas al Hijo tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de rectitud del cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por esto Dios, tu Dios, te ungió con el aceite de alegría más que a tus compañeros. Esta es una cita del Salmo 45. Dentro de un instante vamos a verlo. Pero examinemos lo que nos dice. Versículo 8, más al Hijo. Aquí dice el versículo 8 que estas palabras de Salmo 45 se refieren al Señor Jesús. Tu trono, oh Dios,
por los siglos de los siglos. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesús, llamándole a Él Dios que está en el trono, al Señor Jesús. Por eso empieza diciendo el versículo 8, más al Hijo le dice lo siguiente: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Ahí está. La divinidad de Cristo está presente por todos lados en la palabra de Dios. Aunque algunos, como los mentirosos de los testigos de Jehová, y muchos otros también, aunque ellos quieran negarlo, la divinidad del Señor Jesús está por toda la Biblia. Y este es uno de esos versículos. Al Señor Jesús se le llama Dios directamente, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Ahora, vayamos al Salmo 45, es porque de ahí están copiadas estas palabras de Hebreos. Salmo 45, verso 6. Allí. Y Salmo 45, versículo 6. De lo cual el Hebreos capítulo 1 nos está diciendo que este pasaje se refiere precisamente al Señor Jesús. ¿Ok? Vamos a leerlo. Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre. Vara de justicia, la vara de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, tu Dios, con aceite de gozo más que a tus compañeros. Ahora veamos aquí otra vez el misterio de la Trinidad, porque en el versículo 5 empieza diciendo, tu trono, oh Dios. Y Hebreos dice que esas palabras, tu trono, oh Dios, se refieren exactamente al Señor Jesús. Muy bien. Ahora, en el versículo 7, por tanto te ungió Dios, tu Dios. Cristo es llamado Dios en el versículo 6. Y después de eso, Dios, o sea, el Padre, te ungió con aceite de gozo más que a tus compañeros. El Dios de Dios, Dios el Padre, lo ungió a Dios el Hijo. ¿Ve? No hay forma de contradecir eso en la Escritura. El Señor Jesús es llamado Dios primero y después está diciendo que Dios el Padre le ha ungido. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, tu Dios, con aceite de gozo más que a tus compañeros. Ambos son llamados Dios. En el versículo 6, Cristo Jesús es llamado Dios. En el versículo 7, la referencia es al Padre, al Dios de Jesús, que es el Padre. Verso 8, almizcle y sándalos y ámbar son todos tus vestidos, desde los palacios de marfil donde te alegraron. Muy bien, volvemos entonces a Hebreos capítulo 1 y estamos en el versículo 10. Este verso es también referido al libro de Salmos, pero vamos a leerlo en Hebreos primero, Hebreos 1:10. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos envejecerse han como vestidura, y como un manto los envolverás y serán mudados. Tú, empero, eres el mismo, y tus años nunca se acabarán. Entonces, vayamos por un momento al Salmo 102, porque de allí es esta cita que está en Hebreos. Salmo 102, 24.
Mm, bueno, hay un error. No es, no es, bueno, algún error hay en mis notas. No importa. Algún error cometí al copiar el versículo. No importa. Entonces leamos, no lo encuentro, ¿no? Es de Salmos. Parece que me equivoqué al copiar el número del Salmo. Pero entonces sigamos en Hebreos, el capítulo 1. Y nos dice así, ¿no? El versículo 10, referido al Señor Jesús. Y tú, Señor, el Señor Jesús. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos envejecerse han como vestidura, y como un manto los envolverás y serán mudados. Tú, empero, eres el mismo, y tus años nunca se acabarán. Entonces Pablo, el autor de Hebreos, está citando varios pasajes del Antiguo Testamento para demostrar la condición divina del Señor Jesús. Versículo 13. Además, ¿a cuál de los ángeles dijo él jamás? Asiéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto es una cita del Salmo 110. Espero que aquí no haya un error. El Salmo 110, versículo 1. Ahí sí, ¿no? Salmo 110, versículo 1. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, asiéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y estas palabras son referidas al Señor Jesús. Jehová dijo a mi Señor, porque él ha sido puesto a la diestra de Dios después de su obediencia suprema en la cruz. Y vamos también, por favor, a Mateo capítulo 22, porque también en Mateo está citado este versículo. Mateo 22, 41. Mateo 22, verso 41. Ahora, ¿qué había pasado aquí en el capítulo 22? Vienen varios de los doctores de la ley y le hacen varias preguntas al Señor Jesús. Y entonces los deja mal a ellos, los deja siempre cuando Jesús les responde, los deja con la boca abierta sin poder contestarle, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntan, vamos a dar impuesto, una pregunta con trampa, ¿no? Vienen los fariseos, pregunta con trampa. Señor, Señor, sabemos que dices la verdad hipócritamente, sabemos que dices la verdad y que eres un maestro de Dios. Entonces, el impuesto para Roma, ¿damos el impuesto o no damos? Con trampa, porque si decía sí, hay que dar el impuesto a los romanos, decía, ya ve, está apoyando a nuestros opresores, a los romanos, ya ve, es traidor a Israel. Pero si decía, no hay que dar el impuesto, a los romanos iban a acusarlo. Este hombre enseña a no dar el impuesto a Roma, es rebelde contra ustedes. Pregunta con trampa. Cualquiera de las dos respuestas tenían para acusarlo. Y Jesús les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda. Y ellos sacaron una moneda y le enseñaron. Y Jesús les pregunta, ¿de quién es la imagen y la inscripción? De César, del emperador, de César. Pues entonces, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios.
Y ahí hay un detalle que no lo explicó el Señor Jesús, porque para que nosotros lo observemos este detalle. La moneda lleva la inscripción del César, del romano emperador, pues désenla a él. ¿Quién lleva la imagen de Dios? El hombre. El hombre es para Dios, porque lleva la imagen de Dios. Y la vil moneda esa lleva la inscripción del emperador César, pues dénsela al César. Y no pudieron contestarle, se quedaron maravillados de la respuesta del Señor Jesús. Ahora, cuando terminan de preguntarle ellos a Jesús, ahora Él les hace una pregunta a ellos. Veamos allí, ¿no? Mateo 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué os parece del Cristo? O sea, del Mesías, ¿no? Bueno, él era él, claro, pero él les pregunta a los doctores de la ley, que eran doctores de la Biblia, que le habían tentado con preguntas con trampa, ahora él les pregunta a ellos, diciendo, ¿qué os parece del Cristo? ¿Cuyo hijo es? O sea, ¿de quién es hijo? Dícenle ellos, de David. Ah, ya, el Mesías que Dios enviará es hijo de David, le contestan los doctores de la Biblia. Él les dice, pues, ¿cómo David en espíritu le llama Señor? Diciendo, ahora a continuación, Jesús está citando Salmo 111 que hemos leído hace un instante, ¿ve? No vayamos ahí porque Jesús lo repite, el Salmo 111. Y les dice entonces a ellos, versículo 43, Él les dice, pues, ¿cómo David en espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, asiéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Los dejó boca cerrada, ¿no? No se atrevieron otra vez ya a volver a preguntarle. Y tampoco pudieron contestarle. Tampoco pudieron contestarle. Porque Jesús les dice, después de tantas preguntas con trampa, Él les pregunta ahora a ellos. ¿Qué dicen ustedes? Del Mesías que vendrá de Dios, que está anunciado en la Biblia desde muchos siglos atrás. ¿De quién es hijo aquel Mesías? Y ellos dicen, de David, es hijo de David. Bueno, humanamente era cierto, ¿no? Humanamente era hijo de David, pero no divinamente. Ellos le dicen, es hijo de David. Y Jesús agarra el Salmo 111 que leímos hace un instante y le dice, y entonces, si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David le llama al Mesías mi Señor? ¿Por qué? Y si es su hijo, ¿por qué al Mesías David le llama mi Señor si es que es su hijo? Y ellos no supieron qué contestar, ¿no? Otra vez lo vemos, ¿no? Versículo 42, diciendo, ¿qué os parece del Cristo, cuyo hijo es? Dícenle ellos, de David. Él les dice, pues, como David en espíritu le llama Señor, diciendo, Salmo 111, dijo el Señor a mi Señor, asiéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es esto? David le llama al Mesías mi Señor. Y entonces, ¿cómo dicen ustedes que el Mesías es hijo de David? Bueno, no entendían ellos, nunca entendían ellos, no tenían la actitud del corazón necesaria para entender la Biblia. Entender la Biblia es un asunto de actitud del corazón. Si tú vienes como sabio a la Biblia, creyéndote muy sabio, te aseguro que no vas a entender nada, porque vienes en la soberbia de creerte sabio. Pero si tú vienes como viene un niño
a entender a Dios, Dios te va a hablar profundamente. Depende cuál es la actitud de tu corazón. Por eso en cierto momento Jesús se regocijó en espíritu, dice aquí en Mateo también. En aquel momento Jesús se regocijó en espíritu y exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Con qué actitud vienes, hermano, a la palabra de Dios? ¿Creyéndote sabio o vienes con el corazón de un niño? Ahí Dios te hablará, ¿no? Vamos a agradecer a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que encontramos en ella. Gracias, Señor, por esas cosas maravillosas que encontramos en tu palabra. Hemos sido hechos hijos de Dios. Nosotros tan débiles, tan pecadores, tan desobedientes, por el único hecho de haber creído en Cristo, hemos sido hechos hijos de Dios, con minúscula. Ese título que en el antiguo tiempo le correspondía a los ángeles. Dios le llamaba a los ángeles hijos de Dios. Y ahora a nosotros, Señor, tú nos has puesto esa condición de ser llamados hijos de Dios. Qué increíblemente maravilloso. Enséñanos, Señor, síguenos mostrando en tu palabra la condición divina de tu Santo Hijo Jesucristo. En su nombre te damos gracias. Amén.